¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos a presentar ahora, dentro de esta unidad número 4, la parte sobre el análisis de procedimientos. Quiero comentar que por una cuestión de cruce de horarios, este video tuve que haberlo presentado el 1 de diciembre, pero no me fue posible. Como lo estoy presentando ahorita, pues obviamente daremos 2 días más para la elaboración de la actividad que conlleva este tema. Y también comentarles que la fecha máxima para la entrega del trabajo final va a ser el 12 de enero, que es el día que tenemos marcado como ordinario. Como habrán visto, no tenemos salón, no tenemos horario, solamente tenemos fecha. 12 de enero va a ser el día en el que ustedes tienen que entregarme el trabajo final como estuvo estipulado en los criterios de evaluación que dimos al principio y que están en el primer video de esta serie. Comentado eso, vamos entonces a entrar ya a la metodología en la que vamos a aprender a hacer un análisis de los procedimientos de una organización. Para ello, primero tenemos que recordar lo que ya hemos visto en otros videos sobre la relación entre procesos y procedimientos, ¿no? Tenemos que toda organización tiene tres diferentes tipos de procesos: procesos estratégicos, procesos clave y procesos de apoyo. Dentro de la definición de procesos, recordamos que cada proceso tiene una entrada, ¿sí? Un, una parte de procesamiento, que en este caso implican los procedimientos que hay dentro de los procesos, y una salida. Recordando entonces, ¿sí? Un poco lo que hemos visto, los procesos estratégicos son aquellos que están a cargo de la alta dirección, atienden directamente los procesos que se encuentran establecidos en la estrategia y son de soporte para la toma de decisiones. Son procesos, ¿sí? Altamente calificados, no tienen un periodo determinado, muchos de ellos, ¿sí? Porque son los procesos que toma la alta gerencia sobre las situaciones del entorno que va viviendo. Por eso vemos ahí que la entrada de todos esos procesos es la información, el cambio del entorno, ¿sí? Y la salida son establecimiento de políticas, estrategias y objetivos que la alta dirección toma para adaptarse a ese entorno. Por otro lado, vemos que procesos clave, que son actividades relacionadas directamente con la misión y la visión, ¿sí? Y que va a generar valor para los clientes, usuarios y ciudadanos. Por lo tanto, la entrada son las necesidades de los clientes, usuarios y ciudadanos. ¿Por qué los ponemos en este sentido? Porque recuerden que estamos hablando de organización, no solamente de la empresa. Podemos estar hablando de una organización pública, de una organización social. Organización pública, obviamente, sus clientes son denominados ciudadanos, y en la mayoría de las organizaciones sociales sus clientes son denominados usuarios. Por eso los ponemos y los dividimos de esa forma, con la intención de no olvidarnos que estamos hablando de organización. ¿Y la salida qué va a ser de esas actividades? Pues la satisfacción de los clientes, o el bienestar y satisfacción de los usuarios y ciudadanos. Luego tenemos eh, todos los procesos de apoyo, ¿sí? Que son, claro, son procesos que apoyan, sustentan, fundamentan, asesoran, ¿sí? A toda la organización, y sobre todo sirven de soporte para las actividades clave, y tienen la característica de que no están relacionadas con la misión y la visión. O sea, muchos de lo que se lleva a cabo como proceso de apoyo, pues
O sea, si hacemos una revisión, una comparación, pues no tenemos relación con la misión y con la visión, pero son importantes porque es el sustento de las actividades clave. ¿Cuál sería su entrada? Pues la entrada es las necesidades del cliente interno. Hay que recordar este concepto del cliente interno. Son todos aquellos miembros de la misma organización que requieren de los servicios que se llevan a cabo en las áreas de soporte, de apoyo, de asesoría. Y obviamente la salida de cada uno de estos procesos pues es el soporte al cliente interno. Muy bien. Ahora, vamos a regresarnos para recordar que en cada proceso están contenidos diferentes procedimientos. ¿Sí? Aquí tenemos el proceso que hemos estado viendo, proceso estratégico, y hay un procedimiento de planeación estratégica y hay un procedimiento de modificación de misión y visión. Estos son como unos ejemplos de cuáles pueden ser los procedimientos, ¿sí? Estratégicos. Y como ven, pues la planeación estratégica no necesariamente tiene un periodo, todo depende del entorno, puede ser más largo, puede ser más corto, lo mismo que la modificación de la misión y la visión. No se está haciendo en un determinado tiempo, sino que depende mucho de los cambios en el entorno. Luego vamos con ejemplos de procesos clave. Ojo, ahorita vamos a poner un ejemplo, porque recuerden que estos procesos clave dependen mucho, esto es recordatorio, dependen mucho de la misión y la visión de la organización. ¿A qué me refiero? A que hay procesos clave en un tipo de organización que pueden no serlo en otro, dependiendo a qué se dedique la organización. ¿Sí? Esto hay que recordarlo al momento de que establezcamos cuáles son los procesos clave. También tienen su entrada y su salida. Son ejemplos como procedimiento como lo comercial, cómo se compra, perdón, cómo se vende al público, se genera todo un procedimiento al momento de vender, ¿sí? O al momento de prestar un servicio, o la producción del servicio, la producción del producto, o la producción de bienes, o la producción, por eso les comentaba sobre organización, la producción de servicios públicos y la creación de valor son ejemplos de procedimientos que podemos establecer dentro de este proceso. Y por último tenemos ejemplos de procedimientos de apoyo, dentro del proceso de apoyo, ¿sí? Como pueden ser la obtención de insumos, si hay un procedimiento para comprar insumos para la organización, pero obviamente no es parte de un proceso clave, del mantenimiento de todos los equipos, de todos los procesos dentro de la organización y el, la administración de los recursos humanos, que normalmente es un proceso de apoyo para toda organización. Entonces, esto es un poco recordando para tener contexto dentro de lo que vamos a ver en el análisis de los procedimientos, comentándoles que nos vamos a basar específicamente, ¿sí?, en los procedimientos clave. ¿Por qué? En un manual de procedimientos, ¿sí existen procedimientos para el apoyo? Claro que sí, definitivamente. Procedimientos entre el proceso estratégico, casi no se mencionan, se hacen una vez y realmente no van cambiando con el tiempo, por lo tanto el análisis pues es más difícil. Por eso me quiero centrar para esta explicación y sobre todo para el trabajo final que ustedes están haciendo en procesos clave, en el proceso clave y los procedimientos que están dentro del proceso clave. Insisto, también los procesos de apoyo tienen procedimientos interesantes que deben ir dentro del manual, que deben de ser analizados, pero ahorita nos vamos a centrar en los
clave y tienen la misma metodología, ¿no? Lo mismo reviso un procedimiento clave que un procedimiento de apoyo. En ese no hay sentido. Yo se los puse aquí en amarillo porque son los que yo necesito que ustedes incluyan en su manual. Acuérdense que tenemos ya en la estructura orgánica que se hizo en el manual de organización, tenemos una estructura tipo alocrática donde se distinguen bien tanto las actividades estratégicas como las clave, como las de apoyo. Ok, entonces por eso pusimos esto aquí. Y quiero ponerles el ejemplo de lo que decía en un tipo de organización industrial, para que entendamos que no todos los procesos claves son los mismos. Obviamente tenemos en un proceso, en una organización industrial, un proceso de compras es clave porque es una organización que transforma. Entonces, la compra de insumos es clave dentro de esa organización, que puede que no sea clave para un tipo de organización comercial, por ejemplo, para un tipo de organización de servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, y tiene su salida, como ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos el proceso entonces de compra, un proceso de una organización industrial, y aquí podemos ver una serie de procedimientos que pueden implicar ese proceso de compra. Compra de materiales, o sea, se lleva a cabo toda una serie de pasos para comprar el material. La clasificación y registro dentro del almacén se lleva todo un procedimiento, y así podemos ir nosotros estableciendo los tipos de procedimientos dentro del proceso. Esto, insisto, es nada más como recordatorio. Lo que queremos ahorita explicar es cómo vamos a llevar a cabo el análisis de procedimiento. Pues de entrada son 3 etapas: un estudio preliminar donde obtenemos la información base de dónde partir, ¿sí? Quiero insistir mucho en esto. Puede haber organizaciones que tengan un manual de procedimientos o que no lo tengan, pero es un hecho de que aunque no tengan el manual, procedimientos existen. Entonces, en este estudio preliminar, y ahorita vamos a ver paso por paso lo que se hace en este tipo de estudio. Luego, la revisión de los procedimientos, ¿sí? Obviamente es una revisión procedimiento por procedimiento, área por área. El proceso de sistemas y procedimientos, el proceso de elaborar manuales de organización y de procedimientos no se hace en un mes ni en una semana. Ahorita estamos haciendo una versión corta, por eso inclusive habíamos platicado que tomemos nada más procesos clave. Estamos haciendo una versión corta para aprender a hacerlo, ¿sí? Pero obviamente es un proceso que puede llevar inclusive de 1 año a 6 meses, ¿no? O sea, no es un proceso corto. Porque ahí decíamos, hay que hacer la revisión área por área, procedimiento por procedimiento, y al final de las etapas se presenta un informe con todos los hallazgos y todos los cambios que se están sugiriendo. ¿Ok? Como les decía, vamos a empezar a ver paso por paso. En el estudio preliminar, ¿sí? Eh, tenemos que partir de que la organización debe de tener un programa de revisión. Si ya contrataron al consultor para hacer este programa, bueno, entonces genera un momento de inicio, que es lo que buscamos. Pero nosotros sabemos que esa revisión tiene que ser periódica. ¿Por qué? Porque sobre todo en cuestión, vamos a hablar de tecnología, puede haber muchos cambios que impliquen modificaciones en los procedimientos para mejorarlos, ¿no? Por eso debe de ser periódico. También hay que recordar que se hace una revisión de los procedimientos si hay un cambio de misión o visión, o si hay un cambio drástico en las variables del entorno, variables internas, perdón, variables externas del entorno, o como decíamos, si hay una nueva tecnología, ¿no? Todo esto se tiene que establecer en el estudio preliminar qué fue lo que detonó el inicio de este análisis
de los procedimientos de una organización. También tenemos que verificar el contenido mínimo de los elementos del procedimiento, ¿no? Para que exista, acuérdense que lo vimos en el manual, un objetivo del procedimiento, una descripción de las actividades, que debe ser no secuencial, responsable, con sus formatos, etc. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Su diagrama de flujo, sus políticas y sus formatos. Hay que revisar que exista esa información porque de ahí partimos, ¿no? Nosotros tenemos que partir de esa base. Por eso es un estudio preliminar. Y luego, la congruencia que tiene con la misión, la visión, los objetivos y la estrategia, ¿no? Todos esos procesos estratégicos y clave definitivamente tienen que tener una congruencia con misión, visión, objetivos y objetivos estratégicos y estrategia. Continuando con el estudio preliminar, hay que ver si dentro de cada procedimiento que nosotros revisamos, vamos a encontrar algún cruce, o sea, un procedimiento se cruza con otro procedimiento en su elaboración, en su proceso. ¿Por qué? Porque si esto lo notamos desde el principio, pues obviamente sabemos que tenemos que hacer el análisis de esos procedimientos relacionados, no nada más de uno solo, porque perdemos el otro. Hay muchos procedimientos que se cruzan dentro de la organización, entonces hay que verificar desde antes si existe algún cruce para que establezcamos en este estudio preliminar que cuando nos toque hacer el análisis de ese procedimiento, tenemos que hacer el de ese procedimiento y todos los relacionados. También tenemos que revisar los formatos, si existen, si se requieren, si son físicos, si son digitales, ¿sí? Este es un análisis que tenemos que ver de acuerdo a la información que se nos presenta. Pero en el estudio preliminar tenemos que establecer que vamos a buscar información sobre eso. Y luego, en teoría ya hicimos un diagnóstico de la estructura y muchas veces en ese diagnóstico de la estructura encontramos algún tipo de problemas dentro de la organización. Algunos se solventaron con la estructura, pero puede haber otros que sean problemas de cuestión de procedimientos. Si esto es así y ya lo notamos en el análisis que hicimos del diagnóstico de la estructura, pues entonces aquí en el estudio preliminar nos traemos esa problemática para buscarle solución a través de los procedimientos. Esto es una base con la que iniciamos el estudio preliminar del análisis de los procedimientos. Ahora, ya dentro de la revisión de los procedimientos, ¿sí? Lo primero es seleccionar a qué procedimientos le vamos a dar prioridad. Ya dijimos que le vamos a dar prioridad en este caso a los procesos clave, los procedimientos que están en los procesos clave, y también podemos tomar como un punto de referencia aquellos procedimientos que generen más valor al proceso, a los procesos clave. Luego, revisar de acuerdo a las funciones. ¿Sí? Hay que recordar que lo vimos en la unidad 3, los procedimientos, el manual de procedimientos proviene del manual de organización, de las funciones que nosotros establecimos. Entonces, ahorita nosotros tenemos que revisar si esas funciones, si esos procedimientos están todavía ligados con el manual de organización para saber qué actividades que actualmente se realizan se deben de seguir realizando, qué procedimientos. A lo mejor hay actividades que actualmente se realizan y ya no se deben de seguir realizando, ya se eliminó quizás esa área o quizás esa función dentro de la estructura orgánica, o qué actividades actualmente no se realizan, pero sí se deben de seguir realizando. Esa es la revisión que tenemos que hacer ya con el
manual de organización. Continuamos con la revisión. Tenemos que seguir usando instrumentos y en este caso, recuerden, tenemos entrevistas, ¿sí? Donde tenemos que platicar con todos los involucrados. ¿Sí? Hay que evitar emitir juicios cuando hacemos la entrevista. O sea, es muy probable que estemos haciendo la entrevista, que estemos viendo que el involucrado está diciéndonos mentiras o está falseando o no nos está contestando correctamente. En ese momento no lo vamos a corregir. Nada más tenemos que tomar nota para más adelante ver por qué se está presentando esta situación. Recuerden que lo que necesitamos conocer dentro de la entrevista para cada uno de los involucrados, qué se hace, cómo lo hace, qué recursos necesita, para qué lo hace, tiene que saber para qué esa intervención suya dentro del procedimiento, cuánto tiempo se lleva. Esa es información que dentro de la entrevista vamos a ir conociendo. ¿Cómo vamos a recopilar esa información? Pues decíamos, ¿no? Tenemos que generar entrevistas con todos los involucrados y luego ir estableciendo con la información que ya dijimos adelante, cuál es esa interpretación que nosotros vamos a hacer en base a nuestros conocimientos de administración sobre los problemas que se están presentando en los procedimientos. Otro de los instrumentos vimos es la observación. ¿Sí? Tenemos que, para generar una observación más adecuada, tenemos que asumir el papel de cliente externo, inclusive de ciudadano, de usuario, ¿sí? Para ver qué es qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que pueden estar haciendo mal y cómo se puede mejorar, ¿no? Desde la perspectiva de un cliente, ¿sí? Pero ahí se repitió ese punto. Y revisar también, porque eso es muy importante en la observación, que cuando ellos están llevando a cabo la actividad del procedimiento, pues cómo es la ubicación física, el mobiliario, el entorno, si se puede cambiar. Hay muchas veces que se genera barreras con el mismo mobiliario para llevar a cabo una actividad y eso atrasa el, el procedimiento y pues la gente no mueve el mobiliario porque siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos nosotros ir encontrando dentro de la observación. Y revisar las cargas de trabajo. Eso es sumamente importante. Hay que recordar que tiene que ser, cada trabajador tiene que tener la carga que puede hacer en su tiempo laboral. Porque muchas veces se le carga la mano a un trabajador, ¿sí? Y el problema es, por un lado, el problema del trabajador, el estrés, el no cumplimiento, y por otro lado, pues obviamente el problema que puede traer el procedimiento. Entonces, hay que ver si, y eso es una observación, si la actividad que está realizando cada trabajador dentro del procedimiento son básicos, ¿no? O sea, son lo pueden llevar a cabo en su tiempo, no tienen un exceso, pero tampoco tienen menos trabajo del que pueden llevar a cabo. Eso es importante dentro de la observación. Tenemos también que elaborar un programa para establecer los elementos que vamos a considerar. Después de estas revisiones que hemos estado haciendo, nosotros tenemos que ser capaces de saber si hay procedimientos que se pueden eliminar, o procedimientos que se pueden cambiar, o procedimientos que se pueden combinar, de hacer uno solo, o simplificar, hacerlo más sencillo, o si hay algún procedimiento que no existe y que tengamos que incorporar, ¿sí? Ya después, en esta parte del análisis de procedimientos, ya debemos de ser capaces de examinar críticamente los datos del procedimiento, perdón. ¿Qué se hace? ¿Es necesario realmente lo que se está haciendo? ¿Dónde se hace? ¿Es necesario que se haga en esa área?
puede ser hecho en otra área y convendría mejor para la organización. ¿Cuándo se hace? ¿Es necesario el tiempo que se está llevando? ¿Cómo se hace? ¿Hay alguna forma de hacerlo más económico? ¿Hay alguna forma de hacerlo más eficiente? ¿Quién lo hace? ¿Las personas que están involucradas en el procedimiento son las adecuadas? ¿Sobran algunas? ¿Faltan algunas? Todo eso es un análisis que se hace al momento de que se lleva a cabo esta metodología. Hay que verificar, porque eso es muy importante, con los involucrados, ¿por qué sienten ellos que hacen el trabajo? Porque muchas veces se van a encontrar con así se ha hecho siempre, lo cual no implica que esté bien hecho. Así me enseñaron a realizarla, el procedimiento, la actividad, lo cual no significa que no puede cambiar. Así lo quiere mi jefe, esa es a veces una barrera dentro del análisis, o es la única forma de realizarla y entonces habría que ver si realmente esa actividad no hay otra forma de realizarla. Fíjense qué interesante es todo ese análisis dentro de los procedimientos. Esta es la revisión de los procedimientos y ya partimos al informe como parte final. Pues hay que analizar ¿sí? Toda la información que tenemos, interpretarla desde la perspectiva de la consultoría administrativa que estamos haciendo en base a la estructura y procedimientos. ¿Sí? Hay que integrar en el informe qué se hizo. Se eliminó, se combinó, se cambió, se simplificó algún procedimiento, se incluyó. Obviamente el hecho de incluirlo en el informe es porque tenemos que argumentar, no nada más decir que se hizo, sino por qué. Tenemos que convencer a quien nos contrató para hacer este trabajo. Y por último, dentro de ese informe, los problemas presentados, ¿no? Si hubo duplicidad en el caso de procedimientos que se cruzaban y hacían lo mismo, o hubo tiempos muertos en el procedimiento, o hay procedimientos en los que no se lleva, quizás por falta de formatos, no se lleva un control y está generando fugas, ¿no? Entonces, esto es importante que se contenga en el informe final del análisis de procedimiento. Ok, como les decía, esta es la parte final. Vamos a ver esta actividad y de la fecha que está marcada en nuestro programa, que era para el 4 o 6, no me acuerdo, le vamos a dar 2 días más para este video en particular porque no se presentó aquí. Recuerden que ya tenemos la fecha de entrega, hay que trabajar sobre eso. Yo sigo viendo que no me presentan ningún tipo de pregunta, ni ningún tipo de comentario, ni en Teams, ni en el grupo que ustedes crearon de WhatsApp. Inclusive saben que a veces llegan a la universidad. Yo estoy en la universidad en las mañanas y a lo mejor quieren platicarlo personalmente conmigo. Yo estoy de 6 de la mañana a 11 de la mañana ahí en la universidad. También me pueden ver. Terminamos este video comentándoles que ya nada más nos quedan para la finalización de esta unidad y de toda la asignatura 2 videos más.